A sostener hoy día que en América Latina, a partir del concepto de democracia, hay dos Américas. Hay una América que sigue siendo democrática, cuyos países mantienen las reglas, no solamente la Carta Democrática Interamericana, que es el respeto a los derechos humanos, que es la vigencia del Estado de Derecho, las elecciones libres, limpias y periódicas basadas en el voto universal y secreto, la división y la independencia de los poderes públicos y la existencia de libertad para organización política. No solamente esos elementos esenciales, sino los elementos adicionales de libertad de prensa, previsibilidad, opinión pública más o menos abierta. Gracias a Dios, estos son la mayoría de los países, y son los países en los que vemos, no sin dificultades, no sin crisis, no sin problemas, periódicos cambios de gobierno, respeto a las normas legales, una aceptable división de los poderes públicos y una aceptable presencia de una justicia más o menos independiente, frente a otro grupo de países que se han venido a denominar el socialismo del siglo XXI, que nacen del pacto entre Hugo Chávez y Fidel Castro el año 99 y que producen una corriente en América Latina que ataca a la democracia, que destroza la institucionalidad y que seguramente llega a su punto de mayor auge en la primera década de este siglo y que ahora está en declive pero con mucho poder. Ese grupo está liderado por la Cuba castrista, que organizó todo esto en base a una ideología y a procedimientos políticos totalmente antidemocráticos y superados, pero asentada en el dinero de Venezuela puesto por Hugo Chávez, y que le permitió copar la propia Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, e influir grandemente en gobiernos como el de los Kirchner en la Argentina y el gobierno del Partido de los Trabajadores en el Brasil, y a través del poder político conseguido construir lo que hoy día es todavía una realidad, que es que el liderazgo político de América Latina lo tiene la Cuba castrista. La dictadura más antigua de América Latina tiene por efecto de todas estas relaciones del dinero venezolano, de la organización política, de la expansión del socialismo del siglo XXI, de la ruptura de la democracia en varios países, de la construcción del Petrocaribe a partir del dinero y del petróleo venezolano, tiene el liderazgo de América Latina, que lo ejerce con la mayoría que todavía detenta, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, desde donde se ha estado paralizando y todavía se paraliza la defensa de las democracias que ya han dejado de ser democracias, como la democracia venezolana o la situación venezolana, que está hoy bajo un régimen dictatorial muy parecido al castrista. En ese escenario, lo que tenemos que ver es que esos gobiernos que han construido administraciones, que han construido liderazgos, que han construido sistemas no democráticos en las Américas, sobre el ejemplo de Cuba, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en Nicaragua, son gobiernos que han venido marcando una política que no es precisamente una política de vigencia de la ley, no es una política de respeto al Estado de Derecho y que no es una política de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra el crimen organizado y contra los males que aquejan a las sociedades de nuestro tiempo. Los gobiernos no democráticos son, cuando no son excesivamente permisivos, están en una zona gris o están directamente comprometidos con estas actividades delictivas que llevan a un importante periodista como el señor Cutiño a sostener, por ejemplo, lo que ha dicho aquí, que Bolivia es un narcoestado en el sentido clásico de la palabra en este momento. ¿Cómo se llega a eso? Se llega a eso simplemente por el procedimiento de que con ausencia de democracia, lo primero que este sistema del socialismo del siglo XXI levanta son las banderas antiimperialistas. Inmediatamente viene la violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, porque en un país donde no hay democracia, los derechos y las libertades dependen de la voluntad del que manda, del jefe de Estado y de su equipo. Hemos visto en la televisión a Chávez en su tiempo, a Maduro hoy día, a Correa en su momento, a Evo Morales,
comunicarse con el pueblo a través de cadenas controladas de televisión y decir, la empresa tal me la expropia, al fulano tal me lo mete preso, al abogado tal lo enjuician. Ellos están dictando lo que se tiene que hacer, no solamente por encima de la ley, sino por encima del sistema de justicia, y han convertido los sistemas de justicia en mecanismos de represión política, que a diferencia de las dictaduras de los años 70, donde se tomaban los presos políticos con un grupo armado, ahora los presos políticos en el socialismo del siglo XXI se toman con fiscales y jueces sometidos y controlados por el gobierno que maneja ese país. El otro elemento de estos países del socialismo del siglo XXI, como consecuencia del que acabo de exponer, es la existencia de presos y exiliados políticos. Hasta la llegada de Chávez al poder y la puesta en marcha del socialismo del siglo XXI, el exilio en los Estados Unidos, el exilio en Miami era absolutamente y casi específicamente cubano, y estaba salpicado por los exiliados de las guerras de Centroamérica del siglo pasado. Con el advenimiento, el crecimiento del proceso dictatorial en América Latina, hoy día tenemos un exilio venezolano que se cuenta por cientos de miles. Hay más de 1.200 exiliados bolivianos en el mundo que están en el Brasil, en el Perú, en Paraguay, en España y en Estados Unidos. Hay decenas de exiliados ecuatorianos y hay presos políticos en todos estos países, disfrazados de acusados de haber cometido delitos comunes con ese aparato de justicia que es el instrumento de represión. No hay Estado de Derecho, no hay división e independencia de poderes y tampoco hay libertad de prensa, porque lo que han hecho estos gobiernos es de diversas maneras controlar todos los medios de comunicación y someter lo que debió ser un mecanismo de defensa de la democracia, que es la libertad de prensa, para controlar la opinión.